Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Sea cordialmente bienvenido. Toda la gente que nos está viendo a través de Facebook, de YouTube, reciba un caluroso saludo de una de las ciudades más hermosas que tenemos en nuestro país, Guasave, Sinaloa. Que no conoce Guasave, no conoce México. Guasave, tierra de avivamiento. Bien, estamos estudiando el libro de Colosenses. Estamos en un estudio sistemático del libro de Colosenses. Y la semana pasada vimos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Hoy vamos a ver de Colosenses 1, del capítulo 24, Colosenses capítulo 1 del versículo 24 al 29. Y hoy vamos a ver quién es un verdadero ministro de Cristo. Aquí me describe las características o cualidades de un ministro, de un líder, de una persona que está al frente de una célula, de una iglesia. Y es maravilloso cómo la palabra de Dios nos enseña todo esto. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, dice el apóstol, luchando según la potencia de él, la cual actúa, ¿qué dice? Poderosamente en mí. La necesidad más grande que tiene una iglesia cristiana evangélica es tener a un ministro, a un pastor de tiempo completo. ¿Por qué? Porque así lo diseñó el Señor. El pastor, la cabeza de la iglesia, el pastor tiene que estar dedicado en cuerpo y alma a la obra de Cristo. Mire lo que dice Primera a los Corintios 9:13. Primera a los Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Versículo 14. Así también lo ordenó el Señor. Fíjate cómo no dice, así también lo sugirió o así también lo puso el Señor delante para que la gente decida si lo hacen o no lo hacen. Lo está poniendo como una orden. Así también lo ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. ¿Qué dice? A los que anuncian el evangelio, ¿qué? Que vivan del evangelio. Sería muy difícil predicar, administrar, enseñar, organizar la iglesia si el pastor no está dedicado de tiempo completo. Si el pastor tiene aparte que un trabajo secular y aparte la familia, su propia familia, atenderla, no podría estar al frente de una congregación. Eso sería una carga muy fuerte.
Sin embargo, hay muchas iglesias que por causa de que los miembros de la iglesia desconocen este principio, sus pastores tienen que trabajar secularmente, porque la gente no ha entendido este principio. Entonces hay mucho problema. Dios diseñó que la iglesia, la necesidad más fuerte de la iglesia es tener a un pastor, a un ministro que esté de tiempo completo. Amén. Parece que en esta iglesia no hay un pastor de tiempo completo. Dice Colosenses que un ministro, un pastor del Señor debe saber sufrir por los demás. Primera característica, debe ser una persona que sepa sufrir por los demás. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de, ¿qué dice? De las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mire cómo para Pablo era un gozo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Para Pablo era un gozo sacrificarse, sufrir por causa de las ovejas. Para él era un gozo que lo calumniaran, que lo criticaran, que lo maltrataran, que lo menospreciaran. Este es el mensaje de este versículo. Pablo pagó el precio para ser misionero, pastor y apóstol de Jesucristo. Él sufrió. Hay un sufrimiento. Es natural, es normal. Dice 2 Corintios 11:24. 2 Corintios 11:24. Pablo está describiendo las cosas que él ha pasado por causa de predicar el evangelio y de haber sido llamado y apartado para ser apóstol del Señor. Es lo mismo que te pasa a ti, que te empiezan a atacar tu propia familia, que te empiezan a atacar en la escuela, que te empiezan a echar carrilla a tus amigos, que se empiezan a burlar. Viene un ataque. Entonces mucha gente no quiere sufrir esto. Mucha gente no quiere que le estén diciendo y que hermano y que ahora sí te crees muy santo y aleluya. ¿A cuántos le han dicho eso? Nomás a mí. Viene un ataque, entonces hay un sufrimiento, pero eso es normal. Mire lo que dice 2 Corintios 11:24. De los judíos, dice Pablo, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Fíjate, ya los falsos hermanos desde aquella época andaban ahí metidos. No volteé a ver a nadie. 27. En trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué dijo Pablo? La preocupación por todas las iglesias. Nosotros no podemos dejar de discernir y de entender el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Cuando bajó del cielo, dice la Biblia que Él dejó su grandeza, Él dejó su divinidad y vino a vivir como siervo. Y Él vino a vivir por los demás, a sacrificarse por los demás. Dice Filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces un cristiano debe de tener esto en mente, el sacrificarse por los demás. Yo como esposo me tengo que sacrificar por mi esposa, me tengo que sacrificar por mis hijos, me tengo que sacrificar por mis padres, me tengo que sacrificar por mis hermanos, Cristo nos enseñó
que tenemos que aprender a vivir. Es más, dice, el amor es sufrido. Si tú no entiendes esto y tú quieres más bien que te sirvan y tú quieres más bien que vean por tus necesidades y tú no estás acostumbrado a hacer esto, vivimos hoy en una sociedad muy egoísta, donde nada más me importa lo que a mí me duele, lo que a mí me hacen, y yo no estoy viendo el problema que hay en mi hermano. Nuestro Señor nos enseñó la regla de oro, y la regla de oro dice: como quieras que la gente te trate a ti, así trátalos a ellos. Como quieras que te traten, así trata a los demás. Es que mi esposa, pastor, no me tiene paciencia. Es que necesitas tenerle paciencia tú. Es que no me obedece. Es que necesitas amarla. Y ni una esposa aquí dice amén, le estoy ayudando. ¿Cómo quieres que te traten? Así trata. Entonces Cristo vino a vivir una vida de sacrificio por los demás, y Dios nos llama a sacrificarnos por nuestros hermanos. Dile al que está a un lado de ti: Dios nos llama a sacrificarnos los unos por los otros. Dice que no nada más se gozaba en los padecimientos, sino también dice Pablo ahí en el versículo 24: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí no se refiere que Cristo le faltó padecer algo, que estuvo incompleto su padecimiento. El padecimiento del Señor fue completo, no nada más físico, sino también en el alma y en el espíritu. O sea, Él se sacrificó y Él padeció porque tenía que redimirnos en espíritu, alma y cuerpo. Él bajó a las partes más bajas, al infierno, fue y predicó allá la palabra, y luego llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se refiere que dice que cumplo ahora en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? Se refiere al odio de la gente que crucificó al Señor Jesucristo, ese odio y ese rechazo de Él de hace más de 2000 años, desde que Cristo fue crucificado. Ahora ese odio y ese enojo se voltea para con toda la gente que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón como nuestro Salvador. No sé si a ti se te haga muy extraño que tú puedes ser marihuano, tú puedes ser drogadicto, tú puedes ser alcohólico, tú puedes ser pandillero, tú puedes andar todo tatuado, puedes ser gay, puedes ser lesbiana, tú puedes ser lo que tú quieras, ¿verdad? Y la gente te respeta su vida. Pero si tú te haces cristiano, te empieza todo el mundo a atacar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Es lo que dice aquí este versículo: cumplo en mi carne los padecimientos, porque ahora por causa del evangelio viene un ataque sobre tu vida. Ya supe que estás yendo con los aleluyas. No. Mi mamá, hombre, que va y yo la acompaño, pero oye, compadre, que estás diciendo, no, hombre, la vieja que va para allá, pero yo de repente voy, pero y es el jefe de los sugieres de la iglesia. Le digo, no de esta, digo de otra. La Biblia dice que cuando tú eres atacado, tú te debes de sentir bienaventurado y bendecido. Miren lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo 5, 11. Cuando está hablando de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Cristo, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice? Mintiendo. Versículo 12. Gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ti. Así persiguieron a San Juan, a San Pedro, a San Pablo, a todos los persiguieron. Dice, a todos los profetas del Antiguo Testamento, a todos los apóstoles del Señor, así los persiguieron
y así los atacaron. Así que gózate, porque cuando alguien te ataca, dice el Señor, no te están atacando a ti, me están atacando a mí. Así que siéntete bendecido. Amén. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. Nunca me tomes una foto de perfil, por favor, de frente. Filipenses 1, 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, ¿qué dice? No solo que creáis en Él, sino que también ¿qué? Está leyendo el versículo. Nos es concedido no solamente que creamos en Cristo, sino que ¿qué dice? Sino que padezcamos por Él. Cristo dijo, los he enviado como lobos en medio de ovejas. Así dijo Cristo. No, los he enviado como ovejas en medio de lobos rapaces. Sean astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Entonces, Cristo me está diciendo que yo estoy rodeado de lobos. Y el lobo es de las fieras más rapaces que te puedas imaginar. Entonces, es de los peores asesinos y es tremendo el lobo y muy astuto. Entonces, me está diciendo el Señor Jesucristo que el cristiano está rodeado de lobos. Estoy rodeado de lobos en mi familia. Estoy rodeado de lobos ahí en mi escuela. Estoy rodeado de lobos ahí en mi trabajo. Estoy rodeado de lobos ahí. O sea, estoy rodeado de lobos. Y yo no puedo disfrazarme de lobo. El lobo sí se disfraza con piel de oveja, pero el cristiano no. Entonces va a venir ese ataque, va a venir ese padecimiento. ¿Por qué? Porque se me concedió no solamente creer en el Señor, sino también ¿qué? Padecer por Él. Y cuando esto pasa es una bendición sobre tu vida. Esos lobos que te atacan al rato se convierten en ovejas. Aquí hay algunos de ellos. Versículo 25, Colosenses 1:25. Dice el apóstol, de la cual fui hecho, que dice, ministro. Colosenses 1:25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo fue llamado a ser ministro de Cristo para bendecir a la iglesia. Amén. Todo lo que Dios hace en nuestra vida es para bendecir a los demás. El Señor Jesucristo dijo que es de más bendición. Entonces todo, si Dios te bendice con un buen carro, es para que no te vengas solo, sino que traigas gente a la iglesia, para que visites a personas. Si ya te jubilaste, es para que tengas el tiempo de ir a visitar gente, de ir a bendecir a otras personas. Si tienes dos tortas, dice la palabra, es para que compartas uno con el hambriento. Todo lo que pasa en nuestra vida, si Dios te ha bendecido con una buena salud, si Dios te ha bendecido con sabiduría, si Dios te ha bendecido con una buena economía, todo lo que Dios nos da es para bendecir a los demás. Todo lo que Dios nos da debe tener un propósito de bendecir a los demás. Porque cuando yo hago esto, Dios me bendice más. Y ahora yo no lo hago para que Dios me dé más, sino porque yo estoy agradecido con el Señor. Amén. El que retiene lo va a perder. El que esté dispuesto a perderlo, dice la palabra, le va a sobreabundar. Cristo nos vino a enseñar que es de más bendición. Pablo no entró al ministerio porque quiso él ser pastor. Pablo entró al ministerio por vocación. Vocación quiere decir llamado. Al ministerio no se entra porque tú dices, ¡ay, qué buena onda! Oye, está bueno ser pastor. Y el pastor está gordito, bendecido, trae una buena camioneta. Oye, está bueno esto de ser pastor.
O sea, esto no es que porque no es como decir, no, pues voy a ser arquitecto porque a los arquitectos les va muy bien. Voy a ser médico porque a los médicos les va muy bien. O sea, el ser pastor no es porque tú quieres, es un llamado. ¿Es un qué? Es un llamado. Es un llamado. Entonces, cuando soy llamado por Cristo, cuando soy llamado por el Señor y soy apartado para servirle a Él, empiezo a ser probado. No te distraigas. Cuando Dios llama a una persona y la aparta para servirle, viene la prueba para ver si tú estás preparado, tú y yo estamos preparados para servirle al Señor. Porque no es del que quiere, no es del que puede, es del que Dios se agrada. Y si Dios te llama, Dios te da la capacidad. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. No porque vas a un seminario teológico, a un seminario bíblico, ya estás y te gradúas y te dan tu licenciatura, eres licenciado en teología, no por eso ya eres pastor. Tienes el conocimiento teológico, pero el carácter de pastor, eso no te lo enseñan en un seminario bíblico. Una persona me dijo, ¿en qué universidad, en qué seminario bíblico usted estudió para pastor? Esos religiosones, ¿no? Y bueno, yo sabía, él se acababa de graduar, él tenía una maestría en divinidad. Ya está doctorado, ¿no? Al rato usted me va a ver ahí en el internet. El doctor Gerardo Soto. A ver. Entonces viene, hay mucho ego en esto, ¿verdad? Porque entonces él me dijo, ¿usted en qué instituto bíblico, pastor? Le dije, no, yo no fui a ningún instituto bíblico. ¿Qué? No, le dije. Es más, le dije, yo casi no sé Biblia. Yo sé muy poquita Biblia. Pero lo que sé, yo trato de ponerlo por obra. Lo poquito que sé, yo trato de ponerlo por obra. Entonces, algo me dijo y se fue el compa. Era en un velorio. Y una chichincle que traía él por un lado. Me dijo, qué bueno que le dijo eso, pastor. Se anda divorciando este. No es el conocimiento lo que te hace ser un pastor. Tenemos que estudiar, no me malinterprete, yo no fui a un instituto bíblico, pero yo he estudiado mucho y sigo estudiando la palabra. Hoy en la mañana llegó una familia ahí a la casa, unos amigos de México, y eran como las 10:30 de la mañana, y yo me quedé en la mañana preparando mi estudio, que es lo que iba a compartir hoy en la noche, y lo recibo, le digo, estaba estudiando, me desvelo estudiando. Uno tiene que estudiar, uno se tiene que preparar, pero el carácter, ese no se aprende estudiando la Biblia. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Aquí vienen las características o rasgos de un pastor o de un ministro. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Cuando tú estás exhortando, cuando estás predicando, tú estás exhortando, porque la palabra de Dios anima, exhorta, consuela. Entonces, exhortación es como una llamada, como un regaño, como una alerta. Entonces dice, cuando exhortas, no lo debes hacer por error. Debes de cerciorarte que no lo estés haciendo tú en tu carne, sino que tú lo estés haciendo a través de la palabra de Dios. Es increíble. Una persona un día me dijo, pastor, dijo, usted no predica, pastor. Lo suyo no es una predicación. Yo cuando voy a su iglesia, él no pertenecía a esta iglesia. Yo cuando voy a su iglesia me gusta, pero usted lo que da son estudios bíblicos. A mí me gusta ir a la iglesia fulana de tal, porque de un versículo bíblico nos hacen toda una predicación. Eso es muy peligroso, que de un versículo bíblico tú hagas toda una predicación. Yo respeto y yo no estoy diciendo nada en contra de eso, pero tenemos que tener un estudio sistemático de la palabra. Lo que debes estar predicando en la palabra de Dios, no de un versículo hacer todo un sermón, porque la palabra de Dios es la que te debe de confrontar, exhortar, animar,
alimentar. Entonces le dije, bueno, yo respeto eso, le digo, pero a mí me gusta que la gente cuando venga a la iglesia y escuche un sermón se dé cuenta que no es un rollo mío, sino que se lo estoy presentando con versículos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, comprobando la palabra, porque la Biblia dice que en boca de 2 y 3 testigos se establece una verdad. Amén. Entonces no fue por error, dice, ni tampoco por impureza, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, tampoco de impureza. Un ministro de Dios no debe ser una persona sucia, impura, que estás aconsejando a una mujer y la estás viendo y no debe ser una persona impura. Un ministro, dice la palabra, no nomás al ministro, sino a los hermanos en la fe. Dios me dice que a las mujeres yo las tengo que ver como a las jovencitas, como mis hermanas, y a las hermanas de mi edad o un poquito mayores que yo, como si fueran mi madre. Yo debo ser una persona, y hemos estado predicando los domingos acerca de la impureza. Yo no puedo ser una persona impura. Es triste oír testimonios de muchos pastores que dejan todo y que destruyen sus vidas por un adulterio. No debe proceder ni del error ni de impureza. Ahí mismo, versículo 4 de 1 Tesalonicenses 2. Sino que según fuimos aprobados, 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos, ¿qué dice? Aprobados por Dios. Mire cómo usted está en una prueba. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase que el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino agradar a Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Prueba nuestros corazones. Los ministros y líderes somos probados básicamente en 3 áreas. 3 áreas somos probados, y no necesita ser un pastor. Cualquier empresario, político, cualquier líder es probado en 3 áreas: la fama, la lana y la dama. La fama, la lana y la dama. Por causa de estos 3 puntos, cuando eres famoso, cuando ya eres muy conocido, cuando ya tienes tu programa en televisión, cuando ya tienes una iglesia de miles de personas, cuando andas viajando por todo el mundo, cuando la gente se te acerca y se quiere tomar fotos contigo y te dice, fírmeme la Biblia y todo. Hay muchos pastores que pierden el piso, que no están preparados para ser famosos, y se nos olvida que nosotros no somos nada. Nosotros somos el burrito donde Cristo va arriba. Dice la Biblia que cuando Jesús entró a Jerusalén, dice que entró en un burrito, porque así decía la profecía. Y cuando entra con el pollino ahí a Jerusalén, dice que la gente agarró palmas y empezó a decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente se quitaba sus mantos y ponía los mantos. Entonces de repente el burro, que ahí había vivido toda la vida, de repente ve que toda la gente le empieza a hacer. Y entonces, entonces empieza el burro: ¿qué ole? ¿Qué pasa? No es a ti, burro, sino al que está arriba de ti. Entonces muchos no están preparados, y cuando escuchan el aplauso de la gente, el ministro cree, cuando no está preparado para la fama, que la gente le aplaude a él. No es a ti, burro, sino al que está arriba de ti. Entonces yo no estoy preparado para la fama, no estoy preparado para la lana. Muchos caen en problemas por mal manejo de la economía. Y tercero, con las mujeres: la fama, la lana y la dama. Vas a ser probado en esa área. Si Dios me llama al ministerio, Él me va a probar antes, y entonces me va a confiar el evangelio. Versículo 5, estamos leyendo Tesalonicenses 2, versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Palabras
lisonjeras es hacerle la barba a la gente. Oh, sí, doctor fulano de tal, o licenciado fulano de tal, o oye, que no, dice, no uses palabras lisonjeras, ni trates de quedar bien con la gente. Cuando uno predica la palabra, hay gente que se ofende. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios confronta. Hay personas que me han venido a decir, óigame usted, ¿quién le platicó mi vida? Y digo yo, ¿cómo que no? Y se enojan con los que lo invitó. Seguramente tú le has de haber platicado todo al pastor. Es que la palabra eso hace. Entonces la gente se enoja. Entonces yo predico la palabra y la palabra de Dios hace un efecto. Entonces yo soy llamado a escuchar a Dios y a predicar lo que Dios me está diciendo que tengo que predicar, no lo que la gente me dice que tengo que predicar, porque un ministro de Dios no debe de agradar a la gente, debe de agradar a Dios. Amén. Porque a muchos les gusta no que nadie se enoje con ellos, no hacer sentir mal a nadie. Entonces cuando un ministro no debe hacer eso, porque entonces estaría agradando a la gente y no agradando a Dios. Y dice ahí, no usamos palabras lisonjeras ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ahorita hay mucho problema de personas que quieren entrar al ministerio porque ven que hay una modus vivendi. Ahorita hay un relajo, sobre todo en Estados Unidos, ya en México está pasando igual. Las grandes organizaciones, grandes denominaciones allá en Estados Unidos tienen muchos recursos económicos, entonces quieren alcanzar a los latinos y llegan y se convierten latinos en esas iglesias americanas y empiezan a preparar al vapor a gente, y la gente no porque tiene un llamado, sino es gente ilegal o es gente que ha batallado mucho allá en Estados Unidos, y ellos se meten a ser pastores porque hay una manera de vivir, porque el pastor vive bien. Los pastores vivimos bien. Amén. Oiga, ¿qué quiere? Que el pastor viva todo fregado y todo. ¿Qué le voy a predicar? Yo le tengo que predicar congruentemente. Si yo le estoy predicando que Cristo prospera, que Dios bendice tu matrimonio, que Dios, o sea, yo lo tengo que vivir. Yo tengo que ser testimonio para ti. Pero tal parece, o sea, la gente quiere que el pastor viva todo fregado. Ese sí es pastor. ¿Qué pastor va a ser uno que no tiene ni para la combi ni para el urbano? Y la gente cuando ve un pastor bendecido dice, se está robando las ofrendas. Y ese que dice, nunca da ofrenda, pero dice, se está robando las ofrendas y los diezmos. Entonces esta gente se está metiendo a ser pastor por una necesidad en su vida, porque no pudo en lo secular nunca salir adelante, no pudo con su matrimonio, no pudo con su vida. Entonces está viendo una oportunidad y está viendo un relajo y está viendo tanto problema en Estados Unidos, porque dice ahí que un pastor no lo debe mover la avaricia, no te debe mover el dinero. Versículo 6: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos ser carga como apóstoles de Cristo. Dios nos llamó a proclamar la palabra de Dios sin ser carga para los demás. Hace años el pastor Isidro quería traer a un predicador muy usado por Dios de Sudamérica para que viniera a la iglesia en Saltillo a un congreso. Pero el representante de él le dijo al pastor Isidro que este evangelista o evangelisto cobraba $10,000 para ir a predicar. Para él, aparte todos sus gastos, y decía el representante, queremos una habitación de esta manera, queremos que tenga este tipo de agua, una agua francesa que tomaba. Ya ve que los argentinos se sienten que son italianos, y que quería esto otro. Y entonces dijo el pastor Isidro, ok, nosotros después le hablamos. Jamás, dijo el pastor Isidro, jamás yo voy a invitar a una persona
que esté haciendo esto. No podemos ser así. Ha habido extremos. Ahora, la iglesia ha tenido la culpa porque viene un siervo de Dios y no lo honran, no le dan ni siquiera ofrenda. Entonces la iglesia debe entender que un siervo de Dios viene con mucho amor a hacer la obra de Dios, pero él tiene una familia, él tiene una esposa, él tiene hijos, él tuvo que viajar. Entonces, como la iglesia se ha ido al extremo, también muchos ministerios se han ido al extremo, como los artistas. He querido traer a Luis Miguel a cantar aquí, pero nos cuesta mucho. Los artistas te piden muchas cosas para venir. Bueno, pero los pastores no somos artistas. Y dice aquí que no debemos de ser carga. Yo no debo ser carga en la iglesia donde yo voy a predicar. Primera a los Corintios 9:16. Primera a los Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es puesta necesidad. ¿Y qué dice? Y ay de mí, ¿sí qué? Si no anuncio el evangelio. Pablo está diciendo que si él lo está anunciando, él no tiene nada de qué gloriarse, porque es una necesidad que Dios le ha impuesto. Y ay de él si no predica la palabra. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Alguien que pone condiciones para ir a predicar a un lugar no lo está haciendo de buena voluntad. Y dice aquí el apóstol: y ay de mí si yo no predico el evangelio. Volvemos a Colosenses capítulo 1 versículo 26. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El ministerio que había estado oculto desde los siglos. ¿Y cuál es ese ministerio? ¿Cuál es ese misterio? El misterio oculto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero misterio significa, la palabra misterio en el griego tiene dos significados. Número uno, es un secreto no revelado o una verdad escondida. Secreto no revelado o verdad escondida. Y dice que desde los siglos esto estaba escondido y no había sido revelado. ¿Qué? Pues desde que empieza todo, hay tres preguntas que el hombre, que ninguna filosofía, ninguna religión, ni nadie, ni Sócrates, ni Demóstenes, ni ningún filósofo, ningún científico se ha podido responder. Ellos no han podido responder quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Nadie le va a poder responder estas tres preguntas. Entonces dice la palabra que cuando tú vienes a Cristo y tú le abres tu corazón al Señor, lo primero que se te cae es un velo. Dice 2 Corintios 4:4 que el príncipe de este siglo ha velado el entendimiento del incrédulo. Entonces se te cae ese velo y inmediatamente conoces quién eres. Tú sabes que eres hijo de Dios, que no vienes del chango, sino que vienes directamente del cielo, que eres hijo de Dios. Vienes del cielo y vamos a la eternidad. Tenemos vida eterna. Amén. Sabes que hay un propósito, que tienes un llamado, vives en plenitud. Entonces dice que aquí hay un misterio que se nos ha revelado. Y dentro de esos misterios empiezo a entender principalmente que Cristo es parte de mi vida, que Él vive dentro de mí y está dentro de mí para regenerar todo lo que hay en mí. Regenerar todo lo que hay en mí. Esto no lo sabían ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, ni Juan el Bautista, ni los apóstoles cuando Cristo estuvo con ellos. Fue hasta que Cristo murió y hasta que Cristo resucitó que ellos recibieron el Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 9. El Antiguo Testamento
el Espíritu Santo no estaba permanentemente en las personas. Por ejemplo, Sansón, el domingo hablamos de Sansón, que en lugar de Sansón se le podía decir Sonsón, ¿verdad? Sansón, cuando venía el Espíritu de Dios sobre su vida, él tenía una fuerza descomunal. Pero si el Espíritu de Dios no venía sobre su vida, su fuerza no era natural. Tenía que estar el Espíritu sobre él. El rey David tenía que estar el Espíritu sobre él, y venía esa inspiración, y él estaba escribiendo salmos que ni él entendió lo que estaba escribiendo, pero el Espíritu venía sobre él, pero no lo tenía permanentemente. En Cristo nosotros lo primero que entendemos es que tenemos el Espíritu Santo permanentemente en nosotros. Mira lo que dice Romanos 8:9. ¿Cuántos me quedan? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿qué dice? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Aquí lo que me está enseñando la palabra es que solo los que tienen el Espíritu dentro de ellos son hijos de Dios. Amén. Solo los que tienen el Espíritu dentro de ellos pueden vivir según el Espíritu, pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Podrás tener cualquier religión, podrás tener cualquier credo, pero si no tienes a Cristo en ti, no eres hijo de Dios. Aunque te sepas de memoria letanías, y aunque te sepas persinar y pasas delante de la iglesia y te persinas, si no tienes a Cristo dentro de ti, aunque te sepas de memoria versículos bíblicos, si no tienes a Cristo dentro de ti, no eres hijo de Dios. Parece que no me está entendiendo. Aunque pertenezcas a la religión que pertenezcas, Cristo le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, Nicodemo, no vas a poder entrar y no vas a poder ver el reino de Dios. Entonces yo necesito entender que lo que me hace cristiano es tener el Espíritu de Dios dentro de mí. Amén. No que pertenezco a una denominación y que voy todos los domingos a la iglesia. Hay gente que todos los domingos va a la iglesia, se sabe las letanías al revés y al derecho, pero no ha nacido de nuevo y no tiene a Cristo dentro de esa persona. Y aunque seas muy activo en la iglesia, y aunque limpies las butacas y todo, mi esposa desde chiquita iba a la iglesia y ayudaba ahí a muchas cosas en la iglesia, pero ella no había nacido de nuevo. Fue hasta que fue a una iglesia evangélica y ella nace de nuevo. Ahora, no nada más en las iglesias evangélicas se nace de nuevo, pero si no tienes a Cristo dentro de ti, no puedes llamarte cristiano. Mira, vamos a leerlo otra vez. Romanos 8:9. Pase por favor a alguien en el teclado. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Cómo somos llamados a vivir? Según el Espíritu. Y luego hay una coma, dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Punto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Voltea con el que está hablando de ti y dile: ¿tienes el Espíritu de Cristo en ti? ¿O el del anticristo? ¿Qué me hace cristiano? ¿Qué es lo que me hace cristiano? El momento en que recibo al Espíritu de Dios en mi corazón, ahí nazco de nuevo y ahí soy cristiano. Versículo 10, Romanos 8:10. Pero si Cristo, otra vez lo vuelve a decir, pero si Cristo está en vosotros, o sea, yo tengo que cerciorarme que Cristo está dentro de mí. Y ahora me habla del Espíritu Santo, me habla del Espíritu de Cristo. Y si profundizamos más, dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta de su corazón, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Entonces realmente
tenemos viviendo dentro de nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque al Padre le plació que en Cristo habitara corporalmente la plenitud de la deidad. Tengo a Cristo, al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso viviendo dentro de mí. ¿Qué hace el Espíritu dentro de mí? Me está regenerando, está cambiando mi vida. Y esto ninguna filosofía, ningún mecanismo psicológico ni terapéutico mundano puede cambiar una vida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en Cristo la gente sí cambia? Porque Cristo viene dentro de ti y Él te empieza a cambiar de adentro hacia afuera. En una terapia humana te quieren cambiar de afuera hacia adentro. Es como un árbol de naranjas. La naranja es el pecado. Entonces cortas todas las naranjas. Ya no fumo, ya no tomo, ya no digo malas palabras. Pues sí, puedo durar unos meses, un año, pero como el problema no está resuelto de raíz acá adentro, el árbol, aunque ya no tiene naranjas, al siguiente ciclo va a volver a dar naranjas. La gente dice, es que árbol que crece torcido jamás se endereza. Y es cierto, sí es cierto. Pero Dios no endereza el arbolito, Dios lo agarra y de raíz lo arranca y planta uno nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El Señor me hace nuevo. Porque Cristo vive en mí. Tengo a Cristo dentro de mí. Pero si este era más enojón que Elmer el gruñón, si por todo se enojaba, y ahora anda contento. Ahora saluda, hermano, Dios lo bendiga. ¿Quién te saludó? Elmer el gruñón. ¿Qué le pasó a este loco? Si cuando pasábamos nos gritaba y se enojaba que porque le echaban polvo, y ahora parece empanada, todo empanizado allá afuera. Hermana, porque Cristo en nosotros, dice la Biblia, es la esperanza de vida. Tener a Cristo dentro de ti, Él empieza a regenerarte. El cambio no es de la noche a la mañana, pero Dios te empieza a cambiar porque te da una vida nueva. Es como un bebé recién nacido. Hay una vida nueva, pero ese bebé tienes que cuidarlo, tienes que alimentarlo, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y al rato ya se vale por él mismo, y al rato él va a formar una familia, y al rato él va a ser mejor que tú y que yo, porque nuestros hijos son llamados a ser mejor que nosotros los papás. Amén. ¿Dónde voy? ¿Qué necesito para tener a Jesús permanentemente en mí? Arrepentirme, y por la fe y arrepentimiento, mi hermano, la palabra en metaneo es un cambio en tu manera de percibir las cosas. Estabas volteado para acá, ahora te volteas hacia acá. Antes ibas caminando por el pecado y los placeres, y ahora te volteas y ahora hay un camino de santidad y de bendición para tu vida. Arrepentimiento. Número 2, por la fe y por la gracia, nacer de nuevo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, por un don inmerecido, por gracia somos salvos por medio de la fe. Tú tienes que creer en tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que creerlo en tu corazón, confesarlo con tu boca, y por la gracia tú naces de nuevo. Vamos a terminar. Colosenses 1:28. A quien anunciamos, Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué dice? Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra perfecto es la palabra griega telelos, y telelos quiere decir maduro.
Un ministro de Cristo, un líder, un cristiano, la misión que Dios nos ha encargado es anunciar el evangelio y discipular. Anunciar el evangelio y hacer discípulos. Esa es la misión que Dios nos ha entregado. Dios no nos está llamando a ser creyentes, sino a ser discípulos. Tú estás en una visión aquí en la iglesia porque tú eres llamado a ser discípulos. Tú tienes que tener discípulos, tienes que estar evangelizando, pero no nada más anunciando la palabra, sino discipulando. Y todos somos llamados a discipular. Tu principal discipulado es tu esposa y son tus hijos. Tus principales discípulos, papá, esposo que estás aquí, es tu esposa y son tus hijos. Cuando Eva engaña a Adán, Dios viene en Génesis y le dice: Adán, ¿qué hiciste? O sea, Dios le pidió responsabilidad. ¿A quién? Dios le pide responsabilidad. ¿A quién? A la cabeza. El domingo es el día del padre y vamos a dar una enseñanza de la paternidad. Oiga, no se hace mucho ruido. ¿Por qué son así con los papás? Hombre, nadie se acuerda del día del padre. Pero aquí en la iglesia sí, vamos a orar por todos los papás. Entonces, el padre es la cabeza. Tu principal discipulado es tu esposa y son tus hijos. Lo peor que te puede pasar, si lo puedes ver así, que nunca ganaste un alma para el Señor, pero vas a llegar al cielo y Dios te va a decir, y tus discípulos le vas a decir: aquí está, Señor, mi esposa, aquí están mis hijos, aquí están mis nietos. El Señor te va a decir: wow, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Tienes que discipular, tienes que enseñar, tienes que ministrar a tu esposa, no regañarla. Es muy fácil regañarla o cállate o gritarle. No, mijo, tienes que ministrarla, tienes que discipularla. ¿De qué me vale a mí andar salvando al mundo si mi esposa la tengo toda amargada y mis hijos andan perdidos? ¿De qué me sirve andar levantando iglesias allá en Tijuana y andamos levantando otra iglesia? ¿De qué me sirve si mi familia se me está desquebrajando? Estamos aquí. Tu familia, tú tienes que agarrar gracia del cielo, porque Dios te llamó. Si Dios te dio una esposa y si Dios te dio hijos, es porque con el llamado viene la capacidad. Dios te da la capacidad para que bendigas a tu esposa, para que bendigas a tus hijos y para que los levantes. Dile al que está a un lado de ti: Dios te llamó a discipular. Dile: Dios te llamó a discipular. Versículo 29, terminamos. Por lo cual también trabajo, pase todo el grupo de alabanza por favor, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Trabajo luchando. Toda la vida y ministerio del apóstol Pablo, él entendió que él tenía que luchar. Pero dice ahí el versículo: en el poder de Él. Pablo no luchó con sus fuerzas. Y el error de muchos cristianos es no luchar con las fuerzas de Dios. Y tú tienes el caso de muchos cristianos que tiran la toalla, que abortan el plan de Dios en su vida, porque no es fácil, mi hermano. No es fácil. Una persona se estaba quejando conmigo porque que la estaban criticando y que le estaban haciendo bullying. Y le digo: si yo me pongo a hacerle caso a todo lo que hablan de mí, hace muchos años que yo ya no fuera pastor. Todas las mentiras que han dicho de mí, y luego ahí de repente en el Facebook me dicen y que soy esto, si yo me pongo a hacerle caso a todo y eso dejo que entre a mi corazón y me amargue, y yo no lucho con las fuerzas de Dios sino con mis fuerzas, hace muchos años que ya hubiéramos dejado de servir al Señor. Muchos ven ahorita cierta prosperidad y cierta bendición en la que estamos, pero no conocen cómo empezamos.
Empezamos en la cochera de mi casa, sin dinero, sin nada, creyéndole al Señor, y llegamos aquí a predicar la palabra de Dios con un teclado que nos prestaba una señora de ahí, un teclado con pilas, ni siquiera era un teclado profesional. No teníamos carro. Las esposas Paloma y Liana hablaban de mejor regresarnos porque estaba muy difícil la situación. Pero yo sabía en mi corazón que Dios nos había enviado aquí. Y muchos ministros quieren llegar y una mega iglesia. No es así. Para tener un buen matrimonio hay que luchar mucho. Un buen matrimonio no se da de la noche a la mañana. Tienes que luchar, tienes que negarte, tienes que sufrir, tienes que humillarte. Pero muchos no quieren pagar el precio y son muy incongruentes. Quieren tener un buen matrimonio teniendo unas actitudes de la patada. Un buen matrimonio se requiere sacrificio, se requiere esfuerzo, lágrimas. Ay, pastor, qué buen matrimonio tiene usted, qué suertudo, qué buena mujer le tocó. ¿O tú no la conocías? A mi esposa le dicen: qué suerte tiene, pastora, qué marido tan guapo. Amén. Tan bueno. Mire tan bueno que es con usted. Y dice mi esposa: no lo conocías, si era peor que el demonio de Tasmania. ¿Cómo? O sea, para tener un buen matrimonio tienes que negarte. No, y tú, y ahora tú, y no tú, y pídeme perdón tú, y cállate. Y luego los hijos también empiezan a gritar, y al rato hasta el perrillo también, y todo el mundo grita ahí en esa casa. Lucho, ponme el versículo, voy a terminar. Versículo 29, Colosenses 1:29. Por lo cual también trabajo luchando, dice. ¿Cómo luchando? Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Póngase de pie, por favor. Efesios 3:20. Fuimos llamados a estar junto con Él. Alejados de mí nada podéis hacer. Cristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si permaneces en mí, o sea, yo necesito estar tomado de Él, mi hermano. Yo no puedo, no es en mis fuerzas, no es mi capacidad, no es en tus fuerzas, es en el poder de Él. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, ¿qué dice? De lo que pedimos o entendemos, según, ¿qué dice? Según el poder que actúa en nosotros. No somos nosotros, es el poder que actúa en nosotros, que nos hace ser buen esposo, buena esposa, buenos padres, buenos hijos. No soy yo, es según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pensamos o creemos, según el poder que actúa en nosotros. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor Jesús, ayúdame a ser un ministro competente, a ser un líder que esté teniendo la imagen de tu Hijo Jesús. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, Señor. Tener tu humildad, tu fe, tu amor, tu paciencia, tu misericordia. A eso me llamaste. Soy un pacificador. Soy un pacificador. Soy alguien llamado a sacrificarme por los demás, a sacrificarme por mi esposa, por mis hijos,
por mi esposo, por mis padres, a sacrificarme por mis hermanos, por mis amigos, por la gente que tú me has llamado, Señor, a estar cerca de ellos. Que no se me olvide, que no se me olvide que a eso me has llamado. Hoy me pongo delante de ti. Si hay avaricia, si hay codicia, yo te pido perdón. Me humillo, me quebranto, porque tengo temor. Espíritu Santo, yo te busco, no por lo que me vas a dar, te busco por lo que tú eres. Eres mi Señor, eres mi Padre, eres mi Dios, que fuiste capaz de dejar el cielo y venir a vivir como siervo, y en la condición de siervo te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz, y moriste por mí, moriste por mis pecados. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, porque hoy tengo vida, y es gracias a ti. No se me olvidan ninguno de tus beneficios. Señor Jesús, me arrepiento de mi vana manera de vivir. Te abro mi corazón, entra a mi corazón. Ven, Señor, ven. Si tú no estás en mí, yo no puedo caminar en una vida nueva. Yo no quiero caminar si tú no estás conmigo. Como te lo dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Porque nada bueno hay en mi vida, Señor. Nada bueno. De la cabeza a los pies soy una llaga podrida. Mi mejor obra de justicia es como un trapo de inmundicia delante de ti. Te necesito, te necesito, te necesito. Ya no quiero lastimar a la gente que más amo. Ya no quiero lastimar a la gente que más amo. Hoy tomo tu gracia. Hoy tomo tu gracia. Hoy tomo tu gracia. Hoy me revisto de ti, Señor. Gracias. Dame de tus fuerzas. Dame de tus fuerzas. Dame de tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Espíritu Santo, tu reino es eterno y para siempre. Tu dominio nunca cambia y permanece siempre fiel. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. al Rey. Vamos, mi hermano, ríndete ante Él. Rendimos toda gloria. Ríndete ante el Señor. Al Rey, al Rey. La tierra es el estrado de tus pies. Tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre. Tu dominio nunca cambia y permanece siempre fiel. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al
manos en tu corazón. Una persona me dijo: pastor, no sabes cómo, ya no siento lo duro sino lo tupido. La gente ni sabe lo que estoy viviendo. Y a veces yo también me pregunto, ¿cómo le hubiera hecho si Dios no está conmigo? La vida es muy difícil vivirla sin Dios. En el mundo va a haber aflicción y dolor, pero cuando tú tienes certeza de que Cristo está dentro de ti, no son tus fuerzas, es según el poder que actúa en nosotros. Tú no puedes resolver todas las cosas. Son muchos los problemas, son muchas las circunstancias. Agradécele que el Rey del Universo haya venido a vivir aquí a tu casa, porque sin Él, quién sabe dónde estaríamos ahorita. Yo estoy seguro que yo ya estuviera muerto. Estoy convencido que el primer año yo me hubiera divorciado de mi esposa, hubiera desgraciado a mis hijos, porque en mí no hay nada bueno. En mí no hay nada bueno. Y si yo soy pastor, es porque Dios me llamó, no porque yo sea bueno. Es porque tengo a Cristo dentro de mí. Es porque tengo a Jesús viviendo en mí. Yo no sé si tú te pones a reflexionar en esto, que el Dios Todopoderoso vive dentro de ti. Por eso la oración es maravillosa, porque tú cierras tus ojos y empiezas a entender que hay un poder que actúa en ti, que no es tu fuerza, es el poder de Dios. Cuando parece que nos vamos a quebrar, ¿de dónde? No sé, pero Dios nos levanta. Dios nos levanta. Señor Jesús, gracias. Gracias. Que nunca se me olvide que lo que tengo y lo que soy te lo debo a ti, y lo que espero ser. Estoy listo para hacer tu voluntad, Señor. Estoy listo. Yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te serviremos. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso. Amén. 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 Le recuerdo, por favor.